Bien, 8 minutos hora Caracas, 12, 8 minutos hora Bogotá. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Ángel Beccasino. Ángel Beccasino es consultor, estratega, yo creo que uno de los hombres más cultos que yo he tenido el placer de conocer en este ambiente de la consultoría política, de la comunicación política. Él es argentino, colombiano, ha escrito libros sobre estrategia de comunicación, de gestión pública, de cohesión social, de política electoral, que incluso son tomados por muchas universidades latinoamericanas. Y resulta que este señor, pues que usted lo ve, lástima, voy a grabar y lo voy a publicar en mis redes para que lo vean, pues siempre Ángel anda pues muy caballero con su sombrerito puesto y con su donaire argentino que me encanta. Ángel, muchas gracias y bienvenido a 60 Minutos. ¿Cómo estás? Laura, muy bien, un placer estar con ustedes acá en 60 Minutos. Ángel, tú eres, bueno, la prensa internacional te ha reconocido y te describe como el estratega, la mente detrás del candidato colombiano Rodolfo Hernández, que pues llamó la atención mundial por ir a la segunda vuelta. Todo el mundo pues pensaba que iba a ser el otro candidato, Fico, pero resulta que fue Hernández y lo atribuyen a pues que un estratega como tú esté detrás. Pero haciendo un poquito de memoria, tú has sido siempre como consultor, has sido muy partidario de los sentimientos, de las emociones, de entender los datos, sobre todo entender a la gente. Y has dicho, entre otras cosas, Ángel, que la política es un entretenimiento. Y esta reflexión te la traigo a colación porque la campaña de Rodolfo Hernández, si bien no ha tenido muchos visos de qué va a hacer en cuanto a gobierno como tal, sí ha tenido muchos atajos de creatividad, de sentimiento, de mover a la gente. Yo creo que eso quizás ha hecho la diferencia. Cuéntame, tú como estratega, ¿qué es lo que ha hecho la diferencia y qué es lo que ha marcado en el colombiano que giren su vista hacia Rodolfo Hernández? Pues lo primero fue la sorpresa, ¿no? Sorprender con un candidato que habla de frente, que no se maquilla, que no se disfraza de nada más que lo que él es decir, que no se disfraza, que está expuesto así tal cual es. Primera movida, una decisión clarita de eso. Segunda movida es utilizar las redes de manera muy clarita para cada público que tiene las redes y con cada lenguaje acorde con esas redes. Entonces, por ejemplo, TikTok cumplió una función que fue atrapar la atención, sorprender, atrapar la atención, y las otras redes se ocuparon de no soltar esa atención. Es decir, cuando la gente se sorprendió y quiso saber más de ese candidato, proporcionar mucho material en las otras redes para generar, digamos, múltiples espacios de lectura sobre quién era ese candidato que es Rodolfo Hernández. Y por el otro lado, alimentar por todas partes mensajes enfocados a los distintos segmentos, mensajes en cabeza directa del candidato. Es decir, no utilizamos publicidad convencional para hacer esto. Además, no utilizamos prácticamente pauta. Solo en la primera vuelta la última semana y en esta segunda vuelta también esta última semana hay pauta. De resto fue todo orgánico y una cosa orgánica expansiva, aprovechando una cosa, Laura, que es que hay bueno, todos lo sabemos, un rechazo a la política tradicional y un rechazo a las formas tradicionales de hacer política y de comunicar política. Entonces, en esa medida, si vos tomás el camino de otro lenguaje, un lenguaje que no sea para nada el convencional de la política tradicional, abrís el espacio y empezás a crecer en interés. Se produce un derrame, digamos, en el interés, ¿no? Eso. Cuando terminó la primera vuelta, pues Hernández estaba creo que 7 puntos por encima de Petro. Petro cambió su forma de hacer la política, se dejó de estas grandes concentraciones, se ha volcado más hacia el TikTok, hacia el WhatsApp, otra forma de hacer política, emulando un poco lo que ha hecho Rodolfo y pareciera que le está rindiendo frutos de alguna manera. ¿Qué piensas tú de ese vuelco que ha hecho él en cuanto de alguna manera está copiando la fórmula que ustedes hicieron en cuanto a irse más a las redes sociales? Sí, ellos son muy fuertes en redes sociales, pero al mismo tiempo también bastante caóticos en muchos sentidos. Ahora la decisión que tomó el estratega de Petro o el grupo de estrategas de Petro y compró Gustavo fue una decisión de dejar de utilizar
esa especie de parte 2 de algo que funcionó muy bien en el 18, que fueron las grandes concentraciones, Ajá. y concentrarse en el trabajo digital. La diferencia fue que en tanto nosotros estábamos construyendo, digamos, en lo digital, ¿no? La campaña de Gustavo se dedicó de lleno, a partir del triunfo del 29 y de nuestra entrada en segunda vuelta, a tratar de destruir al candidato nuestro. Eso fue desde la noche misma de los discursos del 29 de mayo, en que Gustavo Petro empezó a tratarlo de todo a Rodolfo. Y claro, ¿a qué responde eso? Yo creo que Gustavo tenía todo su esquema armado pensando que el candidato que iba a entrar a segunda vuelta era Federico Gutiérrez. Y su estrategia de cara a esa segunda vuelta era cambio contra continuidad, que era lo que representaba Federico. Cuando de repente se encontró con otra opción de cambio en esta segunda vuelta, se salió de su esquema y atropelladamente empezó a atacar, y detrás de él, como recibiendo la orden, toda la batería pues de redes, A eso de todo. iba. Hay una Sí, campaña feroz que han denunciado desde la campaña de Hernández, de bots, de troll, de toda una maquinaria sí. proveniente de otros países, no precisamente de Colombia, para pues, hacer mella en la campaña tan exitosa que ha tenido Hernández. Es así, Laura. Es un aparato muy fuerte, muy potente, que tiene pues mecanismos muy claritos. Hay unas 50 fuentes de origen del ataque. Hay origen del ataque desde Argentina, desde Centroamérica, desde distintos países, y están haciendo un trabajo pues para ellos impecable, y han empezado a ponerse en evidencia porque han salido los videos de las maquinaciones adentro, que Ajá. no es algo que uno diga qué bueno que le filtren a una campaña cámaras o lo que sea y puedan sacar información de su intimidad. Yo no comparto para nada eso. Ahora, el hecho consumado es que se ha puesto en evidencia cómo están trabajando y lo que están buscando, es decir, están trabajando de una manera destructiva. Desde nuestra campaña hemos llamado una y otra vez a que cambien de juego, porque lo que el país necesita, ya que el país ha pedido cambio y ha votado por cambio, es claridad de cuál es la diferencia entre el cambio que propone Rodolfo y el cambio que propone Gustavo. Y eso lo están recibiendo de parte nuestra, pero no lo están recibiendo de parte de Gustavo. La campaña de él se ha enfocado, incluso con anuncios, los anuncios que sacó en la revista Semana este fin de semana, los que tienen radio y demás. Su objetivo es destruir a Rodolfo Hernández. No es un objetivo de construir claridad sobre cuál es la opción que representa Petro. Por otro lado, también hay que ver, perdóname, No, que tranquilo. están tratando de tapar algo que está pasando, que es la campaña de Gustavo Petro. En este momento es la suma de la vieja política. Cada día están entrando más políticos. Eso es lo que te iba a decir. Ahora resulta que el statu quo pasó a ser él, porque él ha sido Sí, alcalde, porque él ha hecho la política tradicional. Ahora se le volteó la tortilla, como decimos acá, porque lo que él planteaba creer el cambio y el otro era el statu quo, ahora se le cambió. Ahora resulta que él es parte de ese sistema donde los colombianos quieren salir de él. sí, la vieja politiquería ahora se ha reunido alrededor de Gustavo Petro. Me parece lamentable porque Gustavo, yo trabajé en la estrategia de Gustavo en el año 18. En esa época era clarísimo lo que significaba Gustavo. Hoy no es claro. A Hoy eso te lo que iba, hay... Sí, A eso te iba a preguntar, Ángel. Estamos a esta hora, 1:17 hora Caracas, 12:17 hora Bogotá, conversando con Ángel Becasino, estratega del candidato presidencial Rodolfo Hernández. Tú estuviste, no hay nadie que conozca mejor a Petro, digo yo, desde el punto de vista de la comunicación política y cómo es como animal político, diciéndolo en el buen sentido de la palabra, que Ángel Becasino, que lo llevó a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué pasó allí que no te vemos del otro lado, que no te vemos con Petro, sino que te vemos con Rodolfo? Y tú lo conoces muy bien y me hablas de un cambio que has visto en él. Cuéntame qué cambio hay que estar alerta, que a ti no te convence, tú dices no es el mismo, no es mm. él quien nos está presentando. Laura, no, lo primero una aclaración. Yo no lo llevé a la alcaldía de Bogotá, Gustavo. Yo estuve al frente de los 3 momentos electorales del 18, donde él se postulaba a la presidencia. Cierto, ¿verdad? Ahí, Disculpa, sí. sí, sí, ahí estuvo en la estrategia. Uh -huh. Gustavo en ese momento era quien es él.
que es una cabeza brillante, una capacidad de análisis de la realidad, etcétera, etcétera, impecable. Pero un hombre muy encerrado en sí mismo, un hombre muy casi que hosco, te diría. En fin, eso es Gustavo Petro. Y para este momento, Gustavo es un personaje producido, lo que en Argentina llamamos producido, ¿no? Un personaje maquillado, un personaje con una serie de gestualidades, con una serie de actitudes, con un trabajo de imagen, sonriente, amable, etcétera, etcétera, para desactivar los miedos que le han producido en otros momentos y los miedos que él produce. Entonces él está tratando de desactivar esos miedos. Ese es el Gustavo de ahora, un Gustavo muy diferente al del 18. Y por otro lado, un Gustavo del 18, que era un hombre claro en su línea, hoy se ha desvirtuado por completo haciendo acuerdos, negocios, lo que esté haciendo, con cuanta fuerza política pueda cruzársele o con cuanta familia tradicional de la política más tradicional del país se acerca a él o le recibe cuando él se acerca a ellos. Entonces estamos en presencia de otro personaje. Es un personaje que creo que está obsesionado con conquistar el poder, con ser presidente, etcétera, y eso lo lleva a perder de vista cuáles han sido sus puntos de partida en otro momento. Eso es hoy Gustavo. Ya estamos a días de las elecciones y hay gente que plantea, Ángel, que bueno, Colombia se decide entre el que es menos malo. Hablemos ahora de Rodolfo Hernández, se dice que es un candidato populista, que no tiene propuesta, mucha gente lo compara con Donald Trump, algunos hasta con los nazis por un error, un lapsus que tuvo una vez mencionando a Hitler. Se dice que es un candidato sin sustancia. Sabemos que pues echó mano del populismo de alguna manera para hacer y llamar la atención y le ha ido muy bien. Pero si gana Rodolfo Hernández, una cosa es la propaganda, o mejor dicho, la campaña, y otra es el gobernar. ¿Está preparado Rodolfo Hernández para gobernar ya más allá de las redes, de no tener ese contacto porque es su forma de hacer campaña? ¿Está preparado para eso? Laura, Rodolfo fue alcalde de Bucaramanga. Cuando llegó a la alcaldía de Bucaramanga también como una suerte de outsider, ¿no? Es un hombre que yo no tuve nada que ver en esa campaña, pero bueno, te estoy contando cómo se comportó. Se comportó yendo a la raíz de los problemas que tenía la administración de esa ciudad. Y lo hizo más o menos con la misma fórmula que está planteando hoy para Colombia, que fue ir a la raíz de los problemas. Y en la raíz de los problemas, él detectaba dos cosas. La primera, la gran corrupción que había. La gran corrupción en cuanto al manejo de la ciudad, en cuanto a las cuotas burocráticas con que se repartían el poder y los puestos de la ciudad a los distintos políticos. Y por el otro lado, a los arreglos con, digamos, los grandes bloques de lobby contratista. Exacto. Cuando lo hizo así, funcionó impecable, la ciudad tuvo dinero para encarar un montón de obras que necesitaba, programas y demás. Rodolfo lo hizo impecable. Lo hizo desde una posición de autoridad muy fuerte, que es lo que hace que muchos vean que él es un tipo de derecha. Pero lo hizo también enfocado a resolver los problemas sociales más urgentes, lo que hace que uno también pueda decir que es un hombre de izquierda. Rodolfo está preparado para gobernar. Sí, perdóname la tos sí, esta, pero sí, estoy con un rollo. tranquilo, si quieres agarrar un poquito de aire. 1:22 minutos, estamos conversando con Ángel Becasino, estratega consultor detrás de la campaña de Rodolfo Hernández, y estamos a pocos días ya de esta elección final. Y tú has hecho una campaña, ustedes han hecho una campaña muy sencilla, menos es más. En una época donde se ha hablado tanto que los sentimientos y las emociones muchas veces opacan de alguna manera las ideas y las reflexiones, en una sociedad que está nerviosa, ansiosa, frustrada, en donde las encuestas, Ángel, han demostrado pues que no siempre la tienen todas consigo. ¿Qué reflexión puedes sacar tú ya como consultor, como analista, de la nueva forma de hacer política? Obviamente en el mundo se está imponiendo una nueva forma de hacer política, pero que también pareciera ser un caldo de cultivo para el populismo. Sí,
Mirá, yo he citado más de una vez un ejercicio que hizo el Guardian de Londres el año pasado, hacia octubre, septiembre, por ahí, que fue una especie de test para detectar qué tan populistas eran los gobernantes occidentales en este momento. Y la única que no era populista era Angela Merkel. El resto, unos eran populistas hacia la derecha, otros Okay. populistas hacia la izquierda, otros populistas tirando al centro. Era un muy sencillo que contemplaba un montón de variantes para establecer dónde estaba cada uno de los personajes. Usando el mismo formato, yo te diría que Rodolfo hoy es un populista de centro. ¿Qué quiere decir ser un populista? Ser un tipo que está sintonizado con las necesidades, las urgencias y los deseos de la mayoría de la gente. En esa medida, Rodolfo está absolutamente sintonizado. Entonces, es un populista, no hay duda. Ahora, Gustavo Petro es otro populista. Y te podría decir que prácticamente todos los que están jugando en este momento en el panorama electoral son Sí. populistas. Biden es Ujú. un populista, Sí, sí, Trump es sí. otro populista, etcétera. Entonces, esa fórmula que se ha utilizado como una lápida para aplicársela a alguien, hoy no tiene ninguna vigencia. Sigue repitiéndose y sigue haciendo algún efecto, pero ya no responde a la realidad. Sobre todo porque la Entonces, narrativa, el populismo se basa mucho en la narrativa, ¿no? En esa utopía, en sí, ese mito. Y sí. hoy la sociedad hoy día creo que consume cada vez más esto, ¿no? Y no se basa tanto en números, en estadísticas. Yo creo que va a haber un antes. ¿Tú crees, Ángel, que va a haber un antes y un después en Colombia, después de estas elecciones, pase lo que pase? Estas elecciones son muy fuertes, primero porque la clase política tradicional quedó por fuera, pero se han reencauchado ahora en la campaña de Gustavo. Ujú. Ahora, en el voto del día 29 de la primera vuelta, esa clase quedó por fuera. El país rechazó a esa clase política tradicional. Entonces, gran primer punto. Segundo punto, porque se encontraron la realidad del país con dos alternativas que no responden a lo convencional. Son dos alternativas de cambio, Sí. dos alternativas que, en el caso de Gustavo Petro, desde hace tiempo, significa un referente de izquierda fuerte, hoy maquillada para parecer de centro. En el caso Ajá. de Rodolfo, un outsider total. Es decir, este momento político de Colombia es inédito y probablemente va a marcar un antes y un después de esto. Por ejemplo, yo te cuento, hay gente volviendo a lo populista y eso. Hay gente que me ha entrevistado de Brasil, de Argentina, qué sé yo, de distintos países, preguntándome si Rodolfo es la versión colombiana de Bolsonaro, de Ujú, Trump, ujú. de Javier Milei de Argentina, etcétera, etcétera. De López Obrador, me preguntan de México. Y la historia es que Rodolfo Hernández es Rodolfo Hernández. Y tiene parentescos con algunas cosas de estos otros, pero tiene grandes diferencias. Y yo he dicho que probablemente después de este circo que tenemos hoy, que parece un circo, lo más probable es que en muchos lugares de América Latina aparezcan candidatos y la gente va a decir, ah, es el Rodolfo de Perú, ah, es el Rodolfo de Chile o de Argentina o lo que sea. Pero sí hay una claridad que este personaje, que es Rodolfo Hernández, nadie se lo estaba esperando. Y la Nadie. forma de hablar y plantear las cosas que tiene Rodolfo, nadie se lo estaba esperando. Ahí tenés la clave, ¿no? Así es, yo creo que, de hecho, Colombia creo que era uno de los últimos países en Latinoamérica que no había caído, ¿no? Que estaba todavía muy aferrado a ese sistema tradicional de hacer Mm, política. Creo que era el último que quedaba y bueno, ya de alguna manera cayó en esta tendencia mundial, porque no solamente es aquí en América, yo creo que en todas partes del mundo estamos viendo lo mismo. De verdad que muchísimas gracias, Ángel Becasino, por permitirme estar contigo el día de hoy. Yo le decía que a diferencia de muchos consultores, él no busca la prensa lo busca a él y además hay que buscar y escudriñar, porque yo no sabía que tú estabas detrás de Rodolfo Hernández hasta que se dijo públicamente, porque todo el mundo volteó a ver, oye, quién está detrás de este candidato y la forma de hacer política, pues acá se los presentamos hoy, Ángel Becasino. Ángel, esperamos algún día verte por aquí de regreso a Venezuela, que tú estuviste trabajando acá mucho tiempo y acá se te quiere mucho, se te respeta mucho y creo que eres uno de esos pilares y esas referencias de la buena comunicación política, del deber ser. Laura, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer estar ahí. Gracias a Chao. ti. Chao. Amigos, era entonces teníamos a el consultor argentino Ángel Becasino con nosotros.
hablando un poco de la situación en Colombia a pocas horas o a pocos días de las elecciones del 19 de junio. Quise hablar con él pues para tener una visión de cómo se está haciendo política en un país tan tradicional como Colombia, donde pues el populismo no había calado de alguna manera, era muy conservador, y ahora vemos que ambos candidatos pues están llamados al populismo. Ambos candidatos pues para muchos es el extremo de lo que no debería ser, pero entre esas dos opciones se va a debatir Colombia, entre Gustavo Petro de la izquierda y Rodolfo Hernández, que lo sitúan en la derecha, aunque ambos juegan a estar en el centro, ¿no? Por aquello de captar adeptos a sus respectivos proyectos. Una campaña que ha sido total y absolutamente en las redes ahora esta segunda etapa. De hecho, estaba leyendo aquí que Gustavo Petro pues abandonó lo que son las concentraciones populares, y lo que está haciendo, dice acá, son campañas con mensajes de TikTok y WhatsApp, donde transmite en vivo, sin más nada, y pues nada, está también con esta campaña de hacerlo vía redes. Entre tanto que Rodolfo Hernández denunció que había una posibilidad de que acabaran con su vida, y terminó en Miami, que también fue criticado, y haciendo campaña por las redes sociales. Este fin de semana en TikTok pues publicó un video donde sale casi que en cueros el señor, tipo rapero, bueno, una cosa, como dijo ahorita Ángel Becasino, se ha visto de todo en esa campaña, y asombra porque pues precisamente Colombia es conocido por ser tradicional en su forma de hacer política. Bueno, 1:30 minutos, vamos a identificar la emisora y ya venimos con mucho más de 60 minutos.